La naturaleza del mal. Para poder contestar a la pregunta ¿qué es el mal en sí? ¿Y qué posición y significado le corresponden en el mundo? Vamos a tener que servirnos de un concepto que encontrará fuertes reparos en los hábitos del pensar y en los prejuicios de nuestro tiempo. Nos referimos al concepto de un ser de naturaleza suprasensible puramente espiritual. En épocas anteriores se veía este ser por una conciencia clarividente que entre los hombres de entonces debía de haber sido bastante frecuente. De no haber sido así, ¿cómo si no? Podríamos explicarnos la naturalidad con que se hablaba de las más variadas especies de espíritus, ángeles, entidades intermedias, demonios, seres elementales, etc. Sería demasiado cómodo pretender descalificar esta abundancia de denominaciones que nos han sido transmitidas como si fueran fantasía poética del pueblo. Ahora bien, esta antigua forma de clarividencia de antaño ha desaparecido hace mucho tiempo, cediendo su puesto a una conciencia de percepción sensorial y de elaboración de conceptos, dejando tan solo tras de sí algunos ecos lejanos de tardías formas, atávicas y enfermizas. Hoy en día ya no podemos entrar en relación directamente con esta forma de clarividencia espiritual en decadencia desde hace mucho tiempo, ni con su fijación más o menos dogmática en imágenes esquemáticas como los órdenes angélicos, por ejemplo, en las confesiones cristianas. Por otro lado, resultaría igualmente estéril especular metafísicamente sobre ello. La antroposofía de Rudolf Steiner señala un tercer camino viable en la actualidad. A través de la metódica instrucción cognoscitiva que ella ofrece, es posible alcanzar una elevación de la conciencia de la que emane de manera crítica y ponderada la percepción espiritual de seres no físicos. En dicha contemplación, la conciencia humana converge, o más bien se sumerge, en la conciencia de estos seres. Tales experiencias pueden ser luego trasladadas a nuestro lenguaje habitual, es decir, al que corresponde a una conciencia del pensar conceptual, resultando entonces asequibles a un sentido común sano, aún en el caso en que no se haya tenido una experiencia suprasensible propia. Lo que contradice a estas experiencias no son ni los hechos ni la lógica de las leyes del pensamiento, sino simplemente determinadas opiniones y hábitos del pensar que se asocian a unas ciertas formas de percepción. La antroposofía distingue una escala de seres puramente espirituales que tiene cierta semejanza con las imágenes jerárquicas del cristianismo primitivo, por lo que Rudolf Steiner coincide a menudo en su terminología con las denominaciones conocidas. Todo este escalonamiento de los seres del mundo espiritual se halla en un portentoso desarrollo que evoluciona a grandes ritmos y círculos en los que cada miembro de esta jerarquía progresa hacia nuevas tareas y formas de conciencia. Ahora bien, existe el hecho importante en relación con nuestra serie de preguntas de que no todos los seres espirituales se han desarrollado al ritmo normal, sino que algunos de ellos se han quedado cósmicamente retrasados. No han superado ciertos peldaños de su evolución al mismo ritmo que las demás jerarquías de su rango, sino que han demorado la ejecución de las tareas que les estaban encomendadas y, consiguientemente, también han retrasado el estado de conciencia correspondiente a ellas. Debido a esto, no solo se encuentran retrasados frente a otros órdenes angélicos en lo que se refiere al tiempo,
sino que, a causa de este desfase, como rezagados cósmicos, provocan un desequilibrio de fuerzas que reviste suma importancia. Como todas las jerarquías actúan en común, en íntimo entretejer, edificando el cuerpo espiritual de la divinidad, sus efectos abarcan toda la existencia y por consiguiente también al hombre. En razón a su posición anormal respecto a la evolución del mundo, las intenciones de los seres rezagados en relación al hombre son diferentes a las de aquellos que avanzan normalmente. Los seres luciféricos y arimánicos son espíritus que se han estancado en niveles de evolución pasados y que tratan de infiltrar sus impulsos, antaño justificados pero anacrónicos hoy, en el actual estado de la evolución. Podemos imaginarnos a Arimán y Lucifer como los espíritus dirigentes de estos grupos de ángeles caídos. Sus propósitos suponen no solo una alteración temporal, sino al mismo tiempo una alteración cualitativamente esencial. Permítaseme la siguiente comparación. Si al lactante se le diera alimento para adultos, o si el adulto continuara con los juegos de su infancia, estaríamos en presencia no solamente de una alteración con respecto al tiempo, sino también de un fallo muy perjudicial. A causa de su alterada evolución cósmica, si los seres luciféricos y arimánicos tratan de inocular en el hombre sus impulsos, se vuelven un peligro para éste. En tal sentido, hay que calificarlos de malos. Augusto Strindberg se encuentra sorprendentemente acerca de la verdad al decir: cuando los dioses envejecen se convierten en demonios. A través del proceso descrito, Lucifer y Ahriman se convierten en seres malos, en demonios para el hombre, si bien por otra parte queda claro que no lo son de modo absoluto. Al igual que los demás seres jerárquicos, ellos tienen encomendada una misión para con el mundo que están llevando a cabo, solo que en determinados aspectos se encuentran en una posición irregular con respecto a la existencia terrena, lo cual hace que resulten seres malos para el hombre, no estando éste preparado en el fondo para tal situación. El hombre no debe entregarse pasivamente a las fuerzas de estos seres, antes bien, luchando contra ellas, debe intentar alcanzar los objetivos fijados por los dioses. Si nos preguntamos sobre el sentido de esta excepción, que rompe el decurso regular de la evolución cósmica, tal vez podamos encontrarlo en la siguiente reflexión. Las jerarquías que avanzan de una manera anormal no habrían podido realizar ciertos propósitos relativos al hombre si en el proceso general de la evolución no se hubiera introducido un elemento de oposición. La divinidad, en cierto modo, necesitaba el retraso de algunos seres y, en particular, de unos que nadasen contra la corriente, interfiriendo en los demás, de tal forma que, merced al enfrentamiento entonces inevitable, surgieran fuerzas superiores que, en caso contrario, no habrían podido originarse. Aquí se hace evidente la ley de la polaridad y de su superación, a través de la cual el plan cósmico divino puede llegar a consumarse. Siguet, en una ocasión, afirma que la mente es el truco genial que utiliza la naturaleza para obtener vida en abundancia. Podemos paralelamente aseverar que el mal es el recurso de los dioses para realizar un bien superior. Así, en último término, el mal forma parte de la voluntad divina.
Incluso desde un elevado punto de vista, el retraso de algunos grupos jerárquicos podría ser considerado en cierta medida como una renuncia, como un sacrificio cósmico que hacen en favor del resto del mundo para que éste progrese. A pesar de este punto de vista, el hombre no debe someterse al gobierno de los poderes opositores. Por el contrario, precisamente por conocer este hecho, debe tratar de arrancarles el bien. Con ello, el mal adquiere una cierta justificación en cuanto que sirve para provocar la aparición del bien. El mundo es inimaginable sin el mal, y este tiene que ser reconocido como necesario. Lucifer y Ahriman cumplen indirectamente misiones importantes para con la humanidad en su evolución, siempre y cuando ésta sea capaz de reconocer las intromisiones del mundo suprasensible como tentaciones y las rechace. Se produce así una relación compleja y difícil de llevar con los poderes del mal, que junto a las mencionadas tareas indirectas continúan su propia evolución. En épocas anteriores habría sido suficiente el criterio simplificador de aquí lo bueno, ahí lo malo. El presente, sin embargo, exige conceptos más precisos, ya que sin un conocimiento minucioso no se pueden vencer las dificultades que presenta este ámbito de la existencia. Para asumir en su justa medida esta apertura del conocimiento con respecto a la relativa justificación de los poderes cósmicos del mal, el hombre necesita mayor sentido de la responsabilidad. De lo contrario, sería esta una verdad peligrosa que le induciría a infravalorar la gravedad de su vinculación con el mal como tragedia de su existencia vital, que pone en peligro la esencia propiamente humana. Cuando hemos mencionado la necesidad e incluso la justificación del mal, lo hemos hecho elevándonos a un punto de vista que pertenece en realidad al mundo divino y que solo es asequible al hombre meditando con devoción los pensamientos cósmicos de la divinidad y, como hombre espiritual, elevándose a ellos por la vía del conocimiento. Como hombre terrenal, tiene que darse cuenta de que el resto de su ser no está situado a tal nivel. De los conocimientos que hemos obtenido podemos deducir claramente que la meta última de la contienda con el mal no puede consistir en su aniquilamiento. El simple exterminio o la represión no constituyen una verdadera solución, ya que los seres y fuerzas con las que tenemos que enfrentarnos no pueden ser considerados como malos en un sentido absoluto. Desde la perspectiva de la economía cósmica puede ser válido que la meta máxima en relación con los poderes adversarios, cuyos objetivos han experimentado un cambio a causa del citado desfase, sea volver a integrarlos en la corriente armónica del devenir cósmico, en lo que a la orientación de su actividad se refiere. Con lo cual nos aproximamos a un misterio que no puede enunciarse sin sentir un cierto sobrecogimiento: la redención del mal. En tanto en cuanto el hombre esté, en lo sucesivo, destinado a tomar parte en este misterio, su contribución podrá consistir en realizar en sí mismo la transformación y sublimación de estos poderes por medio del autoconocimiento y de la autoeducación consciente. No serán el ascetismo ni la represión quienes propicien su redención en el futuro, sino la transformación de los poderes universales del mal, cósmicamente alterados e incorrectamente aplicados. Con ello, les devolvemos lo que hemos recibido indirectamente de ellos
a través de su sacrificio.